Mi nombre es Daniela Cádiz y hoy les voy a hablar sobre la primera parte del Popol Vuh, del capítulo 1 al 9. La primera parte narra sobre la creación del mundo y del ser humano, según la mitología del pueblo maya. Al principio todo estaba en oscuridad. No existía la tierra, el cielo, el sol ni la luna. Solo estaban los dioses creadores, Tepeu y Gugutmats, quienes decidieron crear el mundo y a los seres humanos para que los veneraran. Primero crearon a los animales, pero como no podían hablar ni agradecer, los condenaron a ser comidos por los futuros humanos. Luego intentaron crear al hombre de barro, pero era débil y se deshacía. Después crearon a los hombres de madera. Eran fuertes, pero no tenían alma ni entendimiento, por lo que fueron destruidos por una gran catástrofe y atacados por los animales y objetos. De ellos descendieron los monos, según el mito. También aparecen seres mitológicos como Bukub-Kakix, un falso dios que se hace pasar por el sol y es derrotado por los dioses verdaderos. Este personaje representa la arrogancia y el desorden, que deben ser eliminados para dar paso al equilibrio. Esta parte termina con la preparación para la creación del ser humano de maíz, el alimento sagrado para los mayas, que será el verdadero hombre. El capítulo 4 fue el que más me llamó la atención, porque cuenta cómo los dioses creadores, Tepeu y Gugutmats, intentan nuevamente crear al hombre. Después de los fracasos anteriores con el hombre de barro, ahora intentan crearlos con madera. Estos hombres de madera fueron aniquilados por el castigo divino, y de ellos se dice que descienden los monos, que se parecen al ser humano, pero sin alma. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la segunda parte del Popol Vuh del capítulo del 1 al 6. Esta parte del Popol Vuh comienza con dos hermanos que se llamaban Hun Hunahpu y Bukub Hunahpu. A ellos les encantaba jugar a la pelota y a los dados, pero ellos hacían tanto ruido que molestaron a Hinkame y a Buku Kame, los señores del Xibalba del inframundo. Como los Xibalbas estaban molestos porque los hermanos hacían tanto ruido con las pelotas que temblar la tierra, fueron llamados por mensajeros que hacían búhos que los invitaron a jugar allá en el inframundo por parte de los Xibalba. Les pusieron un montón de pruebas súper difíciles. Al final los vencieron y todo era una trampa para matarlos. Cuando los eliminaron, tomaron la cabeza y Hunahpu y lo colocaron en un árbol en donde se confundía con los frutos del árbol. Y de allí en adelante comenzaron a pasar cosas mágicas. Las personas que vivían en el inframundo escucharon que existía un árbol sembrado en el pueblo Acham, un pueblo del inframundo. Pasaba a observar el árbol con curiosidad. Lo que me ha llamado la atención en esta segunda parte del libro es que los capítulos describen del origen de lo bueno y lo malo, como el cielo y el infierno, la vida y la muerte. En este caso, los gemelos Hunahpu e Ixbalanque representan la luz, la vida, la astucia y el orden, mientras que los señores del Xibalba simbolizan la oscuridad, la muerte y el caos. Esta parte del Popol Vuh marca el inicio de ese enfrentamiento entre las pruebas opuestas que se centra en muchas culturas. Hay una constante conexión con elementos naturales, lo que subraya la conmoción maya, donde los humanos están profundamente ligados con la naturaleza y los siglos de la vida. Gracias. Mi nombre es Hanna Guerra y les voy a hablar sobre el libro Popol Vuh. El libro Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas. En este se habla de la creación del mundo y la creación del ser humano. ¿Cuál es la importancia del Popol Vuh? Este tiene como un elemento sagrado el maíz. Voy a hablarles sobre la creación del ser humano y sobre el ciclo de la vida. La creación del ser humano. Los mayas trataron de hacer al ser humano con barro, pero este se rompía.
Trataron también de con, hacerlo con madera, pero este no tenía alma, hasta que llegó el maíz y así pudieron hacerlo. Ahora les voy a hablar sobre el ciclo de la vida. Los mayas tenían una visión muy grande sobre la vida, ya que ellos no solamente veían el fin en la muerte, ellos veían otra vida al llegar. Con esto podemos hablar sobre la muerte de los hermanos gemelos, que estos después se transformaron en el sol y la luna. Les voy a hablar sobre otro punto, sobre el respeto a las divinidades. Los hombres de madera fueron destruidos por no respetar las divinidades, mientras que los hombres de maíz respetaron las divinidades y adoraron a los dioses. Con esto, el libro nos enseña a tener respeto y a saber que el irrespeto y la arrogancia no nos va a llevar a ningún lado. Este libro nos enseña, además, que podemos ver las distintas creencias de los mayas y aprender de ellos y así tener una nueva visión de la vida. Muchas gracias. Resumen de la tercera parte del Popol Vuh. Después de relatar la historia de los héroes gemelos Hunahpu e Ixabalque, en la segunda parte, la tercera parte del Popol Vuh se enfoca en la creación definitiva de los seres humanos y el origen de los pueblos mayas. Número 1. Creación del maíz. Los dioses creadores que son el TPU y Cucumats intentan por última vez crear al ser humano perfecto. Tras varios intentos fallidos, como por ejemplo hombres de barro, madera, entre otros, finalmente logran crear a los primeros verdaderos humanos a partir del maíz, que era considerado el alimento sagrado para los mayas. Los primeros 4 hombres fueron Balam Kitse, Balam Akab, Maukuta y Akim Balam. Eran sabios, veían todo y lo comprendían todo. Su perfección asusta incluso a los dioses, quienes desean nublarles la vista para que no vean tanto y sean como humanos normales. Creación de las mujeres. Los dioses también crean a las compañeras de los hombres. Estas fueron Kaapaluna, Comina, Tusune y Kakitsa. De esta manera se forman las primeras familias humanas. Migración y asentamiento. Estos primeros humanos emprenden una peregrinación guiada por los dioses. Llevan consigo símbolos sagrados y se establecen en diferentes regiones. Uno de los lugares clave es Tulum Suyua, un sitio mítico de origen. Fundación de los pueblos. A partir de estos primeros seres humanos se originan las tribus y linajes del pueblo quiché y de otros pueblos mayas. Se establecen en las primeras ciudades y se organizan los primeros reinos de todo. Y estos momentos son claves porque el maíz es el alimento más sagrado para los mayas y decir que los humanos están hechos de maíz significa que el maíz es parte de su cuerpo, su alma y su cultura. Los primeros hombres y mujeres formaron familias que dieron origen a los pueblos mayas. También se cuenta cómo estos primeros humanos empezaron a vivir en comunidad, a hacer viajes importantes y a organizar sus ciudades con ayuda de los dioses. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre mi parte preferida de mi lectura correspondiente del Popol Vuh, de la cuarta parte, capítulo 1 al capítulo 6. A mí me gustó mucho el capítulo número 2 porque habla sobre un robo de personas o en aquel entonces llamado mayas. Yo le voy a hacer el resumen de lo que decía. También se le llama a este capítulo el robo de los hombres mayas o de las tribus. Estas personas, dos principalmente, eran personas que raptaban a personas de tribus para disminuirlas y poder dar un reflejo de que van a poder empoderarse de cualquier tribu, solamente acabando con las personas o los hombres que los conforman. Ellos buscaban poder, tenían malicia y también tenían mucho interés con personas adineradas. Ellos no agarraban ni a uno ni a 2 personas que iban caminando sin tener culpa alguna. Los agarraban y los llevaban ante Taali y Aulix, en donde los enseñaban y les decían cosas feas y después los asesinaban, le degollaban la cabeza y con su misma sangre por un camino
regaba toda la sangre de esas personas y hacían como que ponían sus pisadas para que pensaran otras personas que cuando vean eso, dizque, ¿por qué están muertos? ¿Quién fue el culpable? Y claramente fueron ellos, pero ellos dan la excusa que gracias a eso parece como que si fuesen muertos por unos leones. Entonces, también quiero decirles que eso fue por leones, que no fuimos nosotros lo encontramos en la mañana, un montón de excusas. 2 personas se dieron cuenta de lo sucedido porque ya ellos llevaban mucho tiempo diciendo que eran por leones y que ya eran muchos sospechosos de que muchas personas se murieran solamente por leones que no se han avistado. Ellos, 2 personas que eran parte de las tribus, tuvieron la gran idea de atrapar a esas 2 personas porque parecían muy sospechosas de que ellos siempre sabían lo que le pasaba a cada uno. Que pusieron 2 doncellas hermosas para distraerlos, para que ellos lo conquisten. Entonces, ellos aprovechan para agarrarlos y poder llevárselos a otras personas y mostrarles quién fueron los culpables y responsables de la muerte de cada hombre de esa tribu. Entonces, se los llevan y lo entregan y después lo mataron para dar así un paso a una venganza por todas esas personas que fueron degolladas. Muchas gracias. El Popol Vuh es uno de los libros más importantes de la civilización maya quiché. En su cuarta parte, los capítulos del 7º al 12º nos cuentan el surgimiento de grandes casas, reyes poderosos, guerras, construcciones y creencias que marcaron el destino de los pueblos mayas. En el capítulo número 7, en Ismachi, existían 3 grandes casas, la de los Cabe, los Niaib y los Agua quiché. Vivían en paz hasta que fueron atacados por los Ilocap, quienes querían imponer su propio rey. Sin embargo, estos fueron derrotados. A partir de ese momento surgieron los primeros sacrificios. También se formaron los primeros matrimonios que dieron origen a futuras generaciones. Luego, en el capítulo número 8, los reyes Cotua y Gumas llegaron a Gumarcac, donde fundaron nuevas casas. Con el tiempo las familias crecieron y surgieron desacuerdos, provocando que se dividieran en 9 grupos y más tarde en 24 casas grandes. En el capítulo número 9 se alcanza la grandeza de los quichés. Cucumás, uno de los reyes más importantes, era un ser casi divino. Subía al cielo durante 7 días y descendía al Xibalba otros 7. Bajo su liderazgo, se construyeron grandes ciudades entre barrancos, con cal y piedra, demostrando su desarrollo en arquitectura y poder político. En el capítulo número 10, la sexta generación de reyes incluyó a Gab Kibab y Kabi Simán. Durante su gobierno hubo conflictos con otros pueblos como los caquiqueles y rabinales, quienes los rechazaron por haber destruido sus campos. Luego de conquistar varios territorios, se organizó la nación quiché, naciendo nuevas designaciones como los Gales Apop. En el capítulo número 11, en Tutsua se veneraba una piedra preciosa sagrada para todos los hombres quichés. Los pueblos primero ofrecían tributo a Toil, luego rendían respeto a los señores Apop y Apop Kam-a. Gugumas y Cotua eran reconocidos como grandes reyes. En el último capítulo, el capítulo número 12, se recuerda a los primeros abuelos, Balam Kipse, Balam Akap, Maukuta e Iki Balam. Con ellos surgieron los primeros linajes y los primeros reinos, coincidiendo con la aparición del sol, la luna y las estrellas. Es el cierre simbólico de una historia que une el origen del pueblo con el universo. Por último, puedo decir que los capítulos del 7º al 12º del Popol Vuh no solo narran el crecimiento del pueblo quiché, sino que muestran cómo la historia, la religión y la leyenda estaban profundamente unidas con Gucumás. Las guerras, las ciudades y los dioses son parte de una cultura rica que sigue viva en nuestras raíces.